Pero vamos a ver, porque es que también hablábamos de la palabra. Y la palabra debemos conocerla, vivirla, disfrutarla, meditar en ella. ¿Para qué? Para ponerla en práctica ahí. ¿En qué ministerio usamos la palabra? Por ahí dijeron, en enseñar, en evangelizar. Porque yo debo conocer la palabra de Dios para hablarle a otras personas. Porque ellos le preguntan a uno, no, es que tengo este problema. Y uno, tan de mala usted, chao. ¿Eso es predicar? No. No. No, yo no tengo plata. Eso es lo que uno le dice. Nos quedamos dando consejos humanos, consejos de uno. Y a veces los consejos de uno, en vez de ayudar las cosas, lo que hacen es empeorar. ¿Por qué? Porque Dios sí conoce. Y por eso nosotros estamos llamados a seguir el ejemplo de Jesús. Por eso es que hablábamos de que orar debe ser algo constante en nuestra vida. ¿Jesús oraba? Todo el tiempo. Continuamente. Sigamos el ejemplo de Jesús. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio de Lucas, capítulo 2. Y vamos a leer del verso 41 y 42, pero de ahí en adelante. Y dice que Jesús, iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo ¿cuántos años? 12 años. Subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Verso 44. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de ¿cuánto tiempo? De un día. Y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Tremendo. ¿Por qué sucede esto? Resulta que la fiesta de la Pascua, que nosotros conocemos hoy como la Semana Santa, no existe hace poquito, no existe hace mucho tiempo. Y el pueblo se reunía ¿en dónde? En Jerusalén, para celebrar esa fiesta. Y no era que, pues, como vamos toda la familia, contratemos un bus. ¿Sí? Que eso es lo que hace uno cuando va de paseo toda la familia, contratemos un bus y toda la familia va en el bus. Pero en esa época no se podía ir en bus. ¿Por qué? Porque las carreteras estaban más malas. No había, entonces tocaba a patija. Pero iba muchísima gente, ya sea en camello, en burro, en mula, en lo que hubiese, pero era mucha gente, eran caravanas de personas. Entonces, si usted haciendo cuentas para orar por su familia, le sale un montón de personas. Y eso que ahora las familias son más pequeñas que antes, porque antes la nona tenía 10 hijos, pero la tía no tiene más de 3 o 4. ¿Usted cuántos tiene? Entonces esas familias de 10 hijos, de 12 hijos, de 15 hijos, de 10 son un montón de gente. Y si va toda la familia, eso es una caravana de montones de personas. Y los niños, como siempre, van todos juiciosos en fila, ¿cierto? Marchando. ¿No? ¿Cierto? Todos van corriendo para allá y para acá. Genial. Eso es un paseo espectacular. Entonces va la caravana completa hasta Jerusalén para estar en la fiesta de Pascua. Y listo, ya se acabó la fiesta porque eso ya todos los años. Ahora devolvámonos. Otra vez, muchachos, todos de vuelta. ¿Y cuánto alcanzaron a caminar antes de darse cuenta que Jesús no andaba por ahí? Un día. ¿Cuánto trayecto no habrán recorrido? Tremendo. Pero no asumen. Juana, Jesús iba con usted, ¿cierto? Ah, yo lo vi con José y con Pedro. Ah, bueno, sigamos. Pedro, ¿usted ha visto a Jesús? Y estaban buscando ¿a quién? ¿Al Señor Jesús? ¿Al niño Jesús? Estaba jovencito, ¿cuántos años tenía? 12 años. ¿Y cómo sería el montón de personas que se demoraron bastante en darse cuenta que nos falta un Jesús por acá? Nos falta un hijo. No está con ninguno. Devolvámonos. Y devuélvase hasta donde estaban, donde habían salido. Verso 45. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que ¿cuántos días después? Que 3 días después. ¿Le hallaron dónde? En el templo. Sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles.
¿Usted dónde espera encontrar a un niño después de 3 días de buscarlo? En el parque, jugando, brincando o llorando porque está perdido. ¿Dónde estaba Jesús? En el templo. En el templo. ¿Cuántos días llevaba ahí? 3 días, más la semana de Pascua. O sea, Jesús estaba, mejor dicho, sacándole el jugo. ¿A quiénes? A los doctores de la ley. Solamente escuchándolos lo que decían mientras Jesús dormía. No, escuchando y preguntando de qué hablaban los doctores de la ley. ¿De qué? De comida, ¿de qué? De la palabra de Dios. Estaban hablando de la palabra de Dios. ¿Y Jesús cuántos años tenía? 12. Y estaba, mire, filo, prestando atención. Se parece a uno, ¿no? Eso que uno tiene más de 12 años. De pronto algunos sean más pequeños que otros. Pero uno con más de 12 años y está en la iglesia y como que pescando, pensando quién sabe en qué cosa, y el almuerzo yo no puse a remojar las pastas y ahora, y Jesús estaba pensando en eso, en qué jugar y cómo jugar. Estaba pendiente era de qué, de la palabra de Dios. Verso 47, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿Cuánto tiempo buscándolo? 3 días. Usted. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Jesús le dice: ¿pero por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debía estar aquí? Pilas, aprendiendo la palabra, estudiando, preguntando, atento. ¿Cuántos días? Uno no se aguanta 1 hora, hermano. Media hora, ya le pica, ya le da sueño, ya como que no. 3 días, hermano. Pero mira, aquí se cumple la palabra que leímos el miércoles, Salmo 119, verso 100. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Mire, Jesús les dijo: bueno, ¿por qué me buscan si en los negocios de mi padre me es necesario estar? Pero ellos ¿entendieron o no entendieron? ¿No entendieron? ¿Será que ellos eran mayores que Jesús? Claro que sí, claro que sí. Inclusive los doctores de la ley se maravillaban de sus respuestas, de su inteligencia. ¿Por qué? Porque Jesús estaba cumpliendo esto. Más que los viejos he entendido. Era más sabio que los sabios. ¿Pero por qué? Porque he guardado tus mandamientos. Asombrosamente, eso nos hace más sabios. Una persona puede tener el título de no sé qué, ser abogado, especialista en no sé qué, con posgrado en no sé qué más, con magíster en no sé qué cosa, y aún así su vida ser un desastre. Mas el conocer la palabra de Dios y aplicarla en nuestra vida hace la gran diferencia. Y puede inclusive uno llegar a predicarle a ese doctor, a esa persona de corbata, de alto rango. ¿Por qué? Porque es que es la sabiduría de Dios la que es importante. El conocimiento de su palabra. Le pregunto, ¿será que con ese deseo nosotros estudiamos la palabra de Dios? ¿Se imagina Jesús ahí pregunte y pregunte y pregunte y pregunte y pregunte y pregunte? Y preste atención y pregunte y responda, porque no dicen que solamente preguntaba. Los escuchaba, les preguntaba y ellos se maravillaban de sus respuestas. ¿Será que nosotros tenemos ese deseo de estudiar la palabra de Dios, de leerla? El domingo hay que leer un versículo, pero venga, miramos aquí mientras tanto el WhatsApp. Mientras los demás leen. Mientras pasa el tiempo, mientras las 2 horas se van rapidito. ¿Será que nosotros en la casa cogemos la palabra de Dios y buscamos un versículo y lo estudiamos y lo analizamos y lo ponemos en práctica con ese deseo? Le pregunto, ¿la palabra de Dios es solo leerla? No. Ese plan de que ya voy a leer toda la Biblia en un año, ¿es eso lo que hay que hacer? ¿Leerse la Biblia en un año? No, porque no es solo leerla, no es pasar las letras por delante de nuestros ojos. Es estudiarla, ¿para qué? Para tener conocimiento.
para conocerla, para tenerla en nuestro corazón, para ponerla en práctica. ¿Y para qué? Predicar, para enseñar la palabra de Dios. No es solamente que yo lo lea y ya. Parecemos los muchachos del colegio que lo ponen a exponer. ¿Qué pedazo me toca a mí? Mira, usted lea este cuadrito y pasa al frente y lo lee. Bla, bla, bla. ¿Qué aprendieron? Nada. Al principio se lo pasan a uno, ya en el siguiente año la profesora le dice, no es leer, es que ustedes lo sepan. Entonces se lo aprende, se aprende el pedacito y pasa y lo recita. ¿Es eso? ¿Es eso enseñar? Tampoco. Es que nosotros lo podamos vivir, lo podamos entender, lo podamos conocer, poner en práctica y enseñarlo a otros, explicarlo, entenderlo, desmenuzarlo, disfrutarlo, gozarnos en la palabra de Dios para poderla llevar a otras personas. ¿Será que Jesús tenía una buena relación con la palabra de Dios? Claro que sí. Ahora miremos a Jesús y la oración que hablábamos el miércoles. Uno de los versos fue Marcos capítulo 1, verso 35. Amén. Levantándose muy de mañana, siendo ¿qué? Aunque muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Quién? Jesús. ¿A qué horas en la mañana es muy oscuro? Temprano, hermano. Porque ya como eso de las 5 ya está aclarando. Está oscurito, pero está aclarando. Pero que usted diga muy oscuro, muy temprano. Usted se levanta a esta hora a orar, no contesta. Cuando toca, toca. Pero usualmente, déjeme pensarlo. Miremos ese otro ejemplo, Lucas 6:12. Pasó la noche haciendo ¿qué? Orando a Dios. Toda la noche. Para el día siguiente, levantarse a quejarse, ¿cierto? Me tocó toda la noche quedarme orando. Dice el verso 13, cuando era de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos, se levantó a hacer lo que tenía que hacer. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Uno pasa la noche en vela porque el hijo tiene fiebre. Y eso es la mamá la que pasa la noche en vela. Mi hijo, el niño te va a tener fiebre. Ah, bueno. Ya le dio el jarabe. Y al día siguiente, el niño pasó toda la noche con fiebre. Pero uno se pasa toda la noche orando. ¿Será, hermano? ¿Será que somos de los que nos levantamos temprano a orar? Madrugada a orar. Ventaja de orar muy temprano en la mañana, que hay un silencio espectacular. Uno no se distrae con nada. Si usted saca el celular, ya perdió el año. Porque eso Facebook hay 24 horas. Pero usted se levanta a orar en la madrugada, silencio total. Si quiere orar toda la noche, puede orar toda la noche, con plena libertad. Pero el llamado es a que nosotros estemos en oración. ¿Se acuerda de Jesús en Getsemaní cuando iba a ser entregado? Orando en la noche. Los discípulos también entrenados en oración, ¿cierto? Firmes ahí, al lado de Jesús, orando y guerreando, intercediendo y peleando, ¿cierto? No. ¿Qué estaban haciendo los discípulos de Jesús mientras Jesús oraba? Igual que nosotros. Tenían sus ojos llenos de sueño, dice su palabra. Y que gracias a Jesús les decía, espérenme aquí tantico, yo voy más para adelante a orar. Porque si no, los ronquidos de los discípulos no lo dejarían. No, es que nosotros somos discípulos de Jesús. ¿A quién debemos invitar? ¿A los discípulos o a Jesús? Tremendo. Hermano, vamos a orar aquí un instante. Y uno cierra los ojos y como que empieza a ir, hermano, a cabecear. Tremendo, tremendo. Le pregunto, ¿es Jesús de oración? Sí, sí, por eso es nuestro ejemplo. Otra parte fundamental en la formación cuando estamos buscando de Dios, el ayuno. ¿Será que Jesús es de ayuno? Ayunó 40 días y 40 noches, hermano. Entonces, ¿nos toca ayunar 40 días y 40 noches? No lo sabemos. Pero es que, bueno, hermanos, a partir de hoy, como no han pagado la quincena, toca orar y ayunar hasta que paguen. ¿Eso es ayunar?
No, eso es huelga de hambre, ¿no? No, es que voy a hacer un ayuno intermitente para ver si bajo esta barriga. ¿Eso es ayunar? El llamado del Señor en el ayuno es sacar ese tiempo de búsqueda de la presencia de Dios. ¿Para qué? ¿Para que Dios haga lo que yo le estoy pidiendo? Tampoco. No, es que tengo tal necesidad, entonces voy a ayunar hasta que el Señor me dé eso. Señor, yo quiero una moto y voy a ayunar hasta que tú me la des. ¿Es así que funciona el ayuno? No. El ayuno es para estar más en la presencia de Dios, más en la búsqueda de Dios. Someter nuestra carne como un sacrificio de alabanza delante del Señor para estar más sumergidos en la presencia de Dios. Jesús era de ayunar. Sí. Hablemos del bautismo. Evangelio de Mateo capítulo 3, verso 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. ¿Cuál Juan? Bautista. Juan el Bautista. Para ser bautizado por él. ¿De qué estaba predicando Juan el Bautista? Que el reino de los cielos se ha acercado y que debíamos hacer ¿qué? Arrepentirnos. ¿De qué? De los pecados. Por eso Juan se le oponía, verso 14, más Juan ¿qué? Se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Por qué? Porque Juan también decía que él solamente estaba bautizando en agua para el arrepentimiento de los pecados, pero que iba a venir otro que los iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego, y le llegó y ahí estaba. Entonces Juan dice como que, uy, a ver, ¿de qué pecado se va a arrepentir el Señor? Pues de ninguno. Entonces, no, ¿cómo así que se va a bautizar? Venga, bien, bautícenos a nosotros aquí. Por eso se le oponía. Verso 15, pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que ¿qué? Que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. ¿Por qué? Porque estaba establecido que era necesario hacer ese compromiso público de bautizarse, de reconocer que estábamos muriendo a esta vida para vivir una nueva vida espiritual en Dios. Y bueno, Señor, ya si usted lo dice así, pues sea, toca. Pero mira lo que pasa, verso 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea que el Padre estaba confirmando que todo estaba ok, todo correcto, todo bien hecho, todo como debe ser. Le pregunto a Jesús de hacer las cosas como Dios dice. Sí, por eso fue que se bautizó, porque era necesario que se cumpliese toda justicia. Y el Señor entonces de ahí pasa al tiempo de ayuno, es tentado por el enemigo, y habiendo toda esa preparación, mírese, Jesús no se levantó un día, ay, como que hoy ya me toca empezar el ministerio, vamos pues. No, ¿cierto? Tuvo un tiempo de preparación que empezó ¿desde cuándo? Yo creo que desde la eternidad, ¿no? Pero en su vida humana, desde pequeñito, desde niño, estudiando la palabra, conociendo la palabra, con ese deseo de hacer las cosas para Dios. Nos da ejemplo por bastante, hermano. Acuérdense que hace cuando tenía 12 años, subirse al árbol a comer mango, ¿será? ¿Qué tanta búsqueda teníamos de Dios a los 12 años? Nada, eso no timbraba en las puertas de las casas y salía corriendo. No era para evangelizar, era para timbrar y correr. Y ahora más grandecito, después de los 18, después de los 20, después de los 25. ¿Qué tanto es el deseo, el fervor de buscar de la presencia de Dios, de su palabra, de orar, de ayunar, de predicar? Mire toda la preparación que tuvo Jesús. Pero quiero que leamos este pasaje, Mateo capítulo 17. Porque es que la voz del cielo dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia.
Mateo capítulo 17 del 1 al 5. Mire Jesús lo que pasó. El Evangelio de Mateo capítulo 17 verso del 1 al 5 dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Hermano, salga ahorita al mediodía a mirar el sol. ¿Sí lo ha hecho alguna vez? No lo vuelva a hacer. Se le quema la retina. ¿Sí le ha pasado que uno mira, uy, y quedó encanderilladísimo? Mire, dice que su rostro resplandecía como el sol y que sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron ¿quién? Moisés y Elías hablando con él. ¿Hace cuántos años había sido Moisés? ¿Hace cuántos años había sido Elías? Y estamos hablando aquí de Jesús. Y Jesús empieza a resplandecer. Y aparece Moisés y aparece Elías. ¿Cómo estarían sus discípulos? Porque para Jesús, un día más. Un día normal en la vida de Jesús. Pero sus discípulos viendo al maestro brillando. Y aparece Moisés y Elías. Tremendo, tremendo. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Genial. Pedro todo pilo. Dice, pues traigamos unas 3 sillitas, sombrillitas, limonada y quedémonos aquí un rato. Tremendo, ¿cómo sería ese gozo, hermano? O sea, eso es maravilloso. Pero miren lo siguiente: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oí. Tremendo, hermano. El respaldo de Dios Todopoderoso, confesando que Jesús era el afecto de su voluntad, su hijo amado en quien tenía complacencia. Pero había una instrucción, ¿cuál era? A él oíd. Respaldo de Dios. Eso es andar bajo la dirección de Dios. Eso es andar bajo la cobertura de Dios. Cuán importante es estar bajo la cobertura de Dios. Que Dios pueda decir de ti y de mí: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oí. Tremendo ese respaldo, hermano, que usted pueda decir: listo, yo estoy caminando con Dios, buscando la presencia de Dios, haciendo lo correcto. El Señor estará conforme conmigo, estará conforme a lo que estoy haciendo. Nosotros debemos preguntarnos si yo estoy haciendo lo correcto delante de Dios. ¿Para qué? Para llevar su mensaje. A él oí. Porque es que me pregunto, nosotros estamos en la obra de ¿quién? ¿La obra de quién? De Dios. La obra de Dios. Y mientras estamos en una obra, o en una batalla, o en una guerra, no hacemos las cosas por nuestra propia cuenta, sino que hacemos las cosas de parte de ¿quién? De Dios. Hablemos de una construcción, de una edificación, una obra civil. ¿Sí? El obrero que está ahí echando cemento y ladrillo y todo eso, ¿lo hace por su propia cuenta? No, lo que diga el maestro o el ingeniero. Eso es lo que hay que hacer. Porque no llega el ingeniero y le dice: ¡ay, Toño, ¿usted qué está haciendo ahí? Los ladrillos pegan con cemento, no con colgón. ¿Qué debe hacer entonces el obrero? Lo que diga el maestro. El maestro. Y en una guerra, lo mismo. Hay que hacer, va solo, no es que yo voy solo a hacer la guerra solo. ¿Es así? No, el soldado debe hacer lo que mande ¿quién? El rey. De parte del rey, no por su propia cuenta. Ahora hablemos de la obra de Dios, de la guerra espiritual. Vamos de parte de quién? Del maestro, del rey de reyes, de Dios.
Por eso nosotros debemos hacer las cosas bien. Y por eso debemos prepararnos. Busquemos el Salmo 119 otra vez. El siguiente versículo, el 101. Amén. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Y es que hacer lo correcto para hacer lo que Dios manda, lo que Dios dice. Porque dice que de todo mal camino contuve mis pies, o sea, no hice nada malo. ¿Para qué? Para guardar tu palabra, para hacer lo correcto, para hacer lo que Dios dice. Porque es que nos pasa, hermano, muchas veces queremos hacer lo que Dios dice, pero también hacer lo que se nos ocurra. Y no nos damos cuenta que ahí estamos fallando. Nos salimos de la cobertura de Dios, porque somos soldados, somos obreros de Dios. Si yo hago lo que Dios dice un día, pero hago lo que Dios no dice otro día, me estoy saliendo de lo que Dios establece, de su cobertura. Y si esperamos que Dios diga que nos ama, que nos escuche, que podamos hablar de parte de Dios, que estamos bajo la cobertura de Dios, bajo la dirección de Dios, debemos andar siempre haciendo lo correcto. Porque nos pasa, hermanos. El domingo, día de consagración, de estar haciendo lo correcto delante de Dios, pero llega el viernes y ya se nos olvidó. Se nos olvidó que debemos portarnos bien. Y el viernes hago lo que a mí se me ocurra. O en vacaciones, o en diciembre, ahora como viene Semana Santa, entonces como estoy de viaje, entonces me porto como sea. Y nos perdemos de la obra de Dios. Si el obrero está haciendo una pared y en la mitad de la pared se le ocurre hacer lo que no es, y luego continúa, ¿cómo queda esa pared? Se le cae. Se le cae. Y nosotros debemos evaluar eso en nuestra vida. Que debemos estudiar la palabra, alimentarnos de la palabra de Dios, estudiarla de verdad. No es que yo encontré un meme en Facebook y lo voy a subir al estado y ya con eso estudié la palabra. Ya con eso estoy predicando. Es que realmente la leamos y la estudiemos para ser guiados por Dios a través de su palabra. ¿Cómo aplico yo esto que estoy aprendiendo? Porque no es lo que a mí se me ocurra, es lo que Dios dice. Cuando uno le está hablando a alguien acerca de Dios, necesariamente debemos hablar lo que Dios dice, no lo que a mí se me ocurra. Pues yo creo que debe ser así, hágalo así. Y de pronto lo mete en problemas, o se mete usted en problemas. Si no sabe, pregunte. Jesús estaba con los doctores de la ley preguntando. Hermanos, sinceramente no sé. Vamos a orar por eso y vamos a averiguar qué hay que hacer. Porque es que, mire, y es que resulta que este caso es que pasó esto, y ¿qué hay que hacer? Pues si tiene la respuesta en la palabra de Dios, Dios dice esto, esto y esto. Pero si no tiene la respuesta en la palabra de Dios, pues vamos a orar y vamos a buscar la respuesta. Y buscamos ayuda. Porque es necesario hacer lo correcto. Vamos a ver un ejemplo. Evangelio de Juan, tercera de Juan. Tercera carta de Juan, capítulo 1, verso 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Qué verso tan bonito. Le pregunto, ¿es prosperar en todas las cosas? ¿De eso habla el versículo? Amado, yo deseo que seas prosperado. ¿En cuántas cosas? Sí, de eso habla el versículo. ¿Habla de tener salud? Sí, y que tengas salud, dice ahí. Pero el eje es que prospere ¿qué? El alma. Porque dice, así como prospera tu alma. Hay una condición, un condicional allí. El eje de ese versículo, más que prosperar en todas las cosas, es que primero prospere ¿qué? El alma. El alma es lo que primero debe prosperar, es lo que debe crecer porque es lo realmente importante, pero que prospere en todas las cosas también y que tenga buena salud también, pero el eje es el alma. Miren lo que dice el siguiente versículo, el 3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en ¿qué? En la verdad, verso 4. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en ¿qué? En la verdad. En la verdad. El eje es que prospere ¿qué? El alma.
Porque en adelante no dice, ay, qué cuánto gozo me da verte llegar en un carro nuevo, con ropa fina, con un celular iPhone. ¿Dice eso ahí? No. Qué bueno que tenga eso, pero el verdadero gozo estaba ¿en qué? En ver que mis hijos andan en la verdad. El eje es prosperar el alma, para así hacer lo correcto, y Dios se encarga del resto de cosas. ¿Por qué? Porque estamos bajo su cobertura. Mientras andamos con Dios haciendo lo correcto, buscando de su presencia, nuestra alma va a prosperar. Nuestras palabras van a ser diferentes, nuestra vida va a ser diferente, nuestra forma de ser va a ser diferente, para mejor. Y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Por qué? Porque Dios se encarga de nuestra vida, de cuidarnos, de mostrarnos el camino. ¿Hay problemas y dificultades? Sí. ¿Hay cosas por resolver? Sí. ¿Nos toca luchar? Sí. ¿A veces nos da susto? Sí. Pero Dios se encarga. Lo que nosotros debemos encargarnos de hacer lo correcto. Estamos bajo la cobertura de Dios. Enfoquémonos en lo que Dios busca. Evangelio de Mateo, capítulo 4, verso 18 al 20. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré ¿qué? Pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Porque ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que Dios busca? Que nosotros seamos pescadores de almas, de personas, hermano. Usted puede trabajar en lo que Dios lo haya puesto, pero donde usted esté trabajando, allí debe hacer ¿qué? Plata. ¿Plata? No. Está bien si hace plata, pero ¿qué es lo que debe hacer? Fama, hacerse famoso. ¿Es eso? No, ¿qué es lo que debe hacer? Pescar almas para Cristo. ¿Por qué? Porque los pececitos pueden estar por ahí nadando, pero el Señor nos está llamando a rescatarlos de este mundo. Que si en el proceso le pagan bien, gloria a Dios. Que si en el proceso le va bien, gloria a Dios. Que si el trabajo le parece pesado, ¿qué hay que hacer? Pescar almas. Mientras estemos allí, evangelizar. ¿Y cómo evangelizamos? Ya lo hablamos hoy, siguiendo todo el ejemplo de Jesús. Estudiar la palabra, oración, ayuno, consagrarse, predicar, hablar de parte de Dios, orar, interceder. Tarea, interceder. El domingo pasado se les entregó un motivo de oración más para su lista, para que estemos orando por eso. Hoy lo actualizamos. Pero nosotros debemos evaluar que donde quiera que estemos debemos ser pescadores ¿de qué? De almas. De almas. Y ese es el llamado. ¿Qué hicieron estos varones? Ellos entonces, dejando el instante de las redes, le siguieron. No nos perdamos de vista. Pongamos de pie, por favor, vamos a orar. Dándole gracias a Dios por esa misericordia, esa bondad que tiene con nuestra vida. Porque el Señor nos ha llamado a esto y esto vale todo el esfuerzo. Somos obreros del Señor, somos soldados de Cristo. Y estamos llamados a hacer la voluntad del que nos llamó. Cierre sus ojos un instante y oremos. Señor Dios Santo, gracias. Gracias, Rey, porque estamos aquí llamados, Señor Santo, a buscar tu presencia, a ser llenos de tu paz, de tu amor, de tu gozo, de tu bondad, de tu salvación, Señor, de tu perdón, de tu misericordia, pero también a que compartamos con otros, Señor, ese mensaje tuyo, esa palabra tuya, esa salvación que tú nos has dado, Señor, y andemos conforme a tu voluntad y glorifiquemos tu nombre y te exaltemos, Señor Santo. Gracias, Señor.